Recuerden que el examen pues lo cambiamos de fecha. Yo no les he mandado pues ese cronograma con ese cambio de fecha, pero bueno, todos están como al tanto. Yo espero tan pronto me avisen de la universidad cuál es el salón, informarles cuál es el salón. Me indican por favor si están viendo la presentación. Sí, pero... Listo. Bueno, si no hay más comentarios, entonces vamos a empezar con el repaso del sistema nervioso. Muy bien. Entonces, bueno, el sistema nervioso es algo muy impactante, muy fabuloso, muy perfecto. Nuestro sistema nervioso tiene estamos nosotros, nuestro cuerpo, llenos de unas conexiones neuronales que en la gran mayoría de los casos funcionan a la perfección y nos llevan información de un lado a otro, generando pues una serie de respuestas. También nuestro sistema nervioso tiene un componente muy grande de almacenamiento de información y de coordinación de una serie de actividades. Son muchas las conexiones que nos permiten tener una coordinación de actividades. Imagínense ustedes en este momento están sentados, probablemente, quizás alguno acostado, alguno de pie, pero el sistema nervioso está al tanto de dónde está cada parte de su cuerpo, ¿cierto? Y cada parte de su cuerpo, usted sabe dónde está y usted podría darle una información para mover esa parte del cuerpo. Además de eso, ustedes están colocando atención y guardando una información en un sistema de almacenaje que tenemos de información. Además de eso, están recibiendo un estímulo visual y uno auditivo, ¿cierto? Pero también están recibiendo una información sensorial, por ejemplo, del clima, cómo está el clima, cómo está el ambiente, cómo están los olores en el sitio donde se encuentran. Si de repente alguien está consumiendo algún alimento, estará recibiendo una información del sabor de ese alimento. O sea, nosotros somos todo un sistema que está recibiendo información y ejecutando actividades para responder a esa información que estamos recibiendo. Ese es nuestro sistema nervioso, una red compleja de estructuras especializadas donde tenemos una torre de control que es el encéfalo, todo un sistema periférico de la médula, de los nervios que van a toda nuestra parte, que tienen como misión controlar el funcionamiento de todos los órganos y sistemas, coordinando su interrelación y la relación que tiene el organismo con el medio externo. Si en este momento por algún motivo empezara a temblar la Tierra, nosotros recibimos una información y generamos un estímulo, nos angustiamos, salimos corriendo, ¿cierto? Si tuviéramos un olor muy desagradable en este momento, tendríamos que taparnos la nariz, movernos o hacer algo para que ese olor nos afecte. Si por alguna razón alguien en este momento nos pisara con una aguja o nos quemara con una candela, inmediatamente nuestro sistema nervioso generaría un impulso nervioso motor de decir, yo muevo mi brazo, yo muevo mi dedo, ¿cierto? Yo reacciono a ese estímulo. Eso todo gracias a nuestro sistema nervioso. El sistema nervioso en general se divide en dos: el sistema nervioso central
y sistema nervioso periférico. Es importante saber qué hace parte del sistema nervioso central, porque hay muchas enfermedades que afectan nuestro sistema nervioso central y otras enfermedades que afectan el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está conformado por el encéfalo y la médula, que es como el centro de nuestro sistema nervioso, y el sistema nervioso periférico está conformado por dos subsistemas que son el sistema nervioso somático, que es motor y sensitivo, y el sistema nervioso autónomo, que nosotros no lo controlamos, que es el simpático, el parasimpático y el sistema nervioso entérico. El sistema nervioso autónomo simpático es un sistema que, si en este momento, como les decía, ocurre un temblor o de repente vemos que alguien se nos acerca con un cuchillo, pues a atacarnos, pues ese sistema nervioso simpático se activa y nos prepara para la lucha y la huida, para correr, ¿cierto? Nosotros no lo activamos, es automático, completamente automático. Nuestro sistema nervioso parasimpático, por el contrario, es un sistema nervioso que nos prepara para relajarnos, para estar quietos, para dormirnos, ¿cierto? Y el sistema nervioso entérico es un sistema nervioso autónomo, no lo podemos controlar tampoco, y tiene dos funciones, que es la motilidad de esos 6 metros de intestino que nosotros tenemos, que yo como. La comida se va a la cavidad gástrica, se forma el bolo alimenticio, y ese bolo alimenticio empieza un trayecto por el intestino, un trayecto durante un trayecto por 6 metros de intestino. 6 metros de intestino, muchachos. Entonces, la forma como ese intestino se mueve y la forma como ese intestino secreta sustancias para que ocurra la digestión es completamente autónomo. Yo no puedo decir que mi intestino no se mueva y que todo se me quede en el estómago o en el intestino delgado. No, es un sistema nervioso completamente autónomo. Lo mismo, yo no puedo decir, yo no quiero secretar ácido, yo no quiero secretar pepsina, yo no quiero secretar enzimas para la digestión de mis alimentos. Es completamente autónomo, ¿cierto? Ahora, el sistema nervioso somático, motor y sensitivo, yo sí lo controlo. Si aquí en este dedo, muchacho, que les muestro, yo tuviera una candela y este es mi dedo, yo toco la candela, mi sistema nervioso sensitivo me lleva la información hasta el sistema nervioso central, y seguramente el sistema nervioso central da la información. Quite el dedo, levante el dedo y llega una información motora sensitiva. Y en el encéfalo y en la médula pues está almacenada información y están todas esas ramas de asociación que me permiten tomar una decisión en determinado caso. Esta es la médula espinal. Ella se ubica dentro del canal medular de la columna. Todas estas vértebras que nosotros vimos en el sistema osteomuscular articular, tenemos 33 vértebras, 7 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 5 sacras, 3 costillas. Todas estas vértebras tienen en la mitad un canal medular. Por ahí se va la médula espinal, por dentro de estas vértebras. Y esta es la médula espinal, y de la médula espinal salen todos los nervios del sistema periférico que van a nuestro abdomen, a nuestro tórax, a nuestros miembros superiores, a nuestros miembros inferiores. Esta es la médula espinal, que va por dentro, vuelvo y repito, de un canal medular que está formado por las 33 vértebras que nosotros tenemos. Y las vías
en la médula tienen dos funciones, la sensitiva y la motora, ¿cierto? La sensitiva es la aferente que viene desde todo nuestra piel y nuestras extremidades, aferente porque trae información desde el exterior y llega hasta la médula. Esa vía sensitiva va por los cordones posteriores de la médula. Y luego está la vía motora, que va por los cordones anteriores de la médula y es la que dice mueva el brazo, ¿cierto? Si yo en este momento sintiera mucho frío, mi vía aferente va hasta la médula, sube hasta mi lóbulo parietal. Yo, pues, por supuesto, acerco los brazos hacia mi cuerpo, hago una sensación de frío, porque la vía motora, que es la eferente, esta es la vía motora, la vía eferente, manda una información a los músculos para decir, contráigase y cuídese del frío. Esas son las dos vías periféricas más principales, la sensitiva y la motora. ¿Por dónde viajan en la médula espinal? La sensitiva por las astas posteriores de la médula y la motora por las astas anteriores. Y eso es muy importante porque ustedes pueden ver, ese paciente tuvo un trauma por herida por arma de fuego, le alcanzó a lesionar una vértebra y al lesionar la vértebra, esa vértebra afectó el canal medular y alteró las ramas anteriores de la médula. Las ramas o astas anteriores de la médula llevan información motora, información que baja, es eferente. Si al paciente se le afecta las ramas anteriores de la médula, la vía aferente, ese paciente va a tener una alteración motora. Pero puede ser que la lesión que haya tenido le afecte la vía eferente. Eferente es la motora, perdón, la aferente, que es la que está en la parte posterior y es la de la vía sensitiva. Algunas personas tienen lesiones aferentes y eferentes, o mejor, motores y sensitivas, y tiene ambas alteraciones. Pero muchos pacientes pueden tener solo una alteración sensitiva o solo una alteración motora. Finalmente, muchachos, lo que quiero que recuerden ustedes es que hay esas dos vías, la vía sensitiva y la motora. La vía motora baja del cerebro al cuerpo por las astas anteriores. La vía sensitiva sube desde la parte externa de nuestro cuerpo, sube al cerebro por las astas posteriores. Y este es el sistema nervioso autónomo, como les decía, está el simpático, tenemos unas fibras simpáticas, unas fibras parasimpáticas y unas fibras entéricas. Este es el sistema que nosotros no controlamos, es completamente autónomo, por eso se llama sistema nervioso autónomo. Se nos dispara, se disparó el simpático, se disparó el parasimpático y se disparó el sistema entérico. Y como les digo, nosotros no tenemos control sobre esos sistemas. Son sistemas completamente autónomos. Simpático, parasimpático y entérico. ¿Para qué nos sirve el sistema simpático? El sistema simpático es el que aumenta el gasto cardíaco, el que aumenta la frecuencia cardíaca, el que aumenta la frecuencia respiratoria, el que libera más neurotransmisores y nos prepara para la lucha o para la huida, ¿sí? El sistema parasimpático es el que nos duerme, nos relaja, disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la presión arterial, disminuye la frecuencia respiratoria y nos prepara para el descanso y el relajamiento. Y el sistema nervioso autónomo entérico es el que se encarga de todo lo que tiene que ver con ese tránsito intestinal por 6 metros de intestino, de todo el bolo alimenticio.
La otra estructura que tenemos importante en el sistema nervioso central es el tronco encefálico. Fue una clase que dio el profesor Juan. El tronco encefálico es esta parte del cerebro. Y esta parte del cerebro es diferente al encéfalo. Tenemos el encéfalo, que es todo esto. En el encéfalo está la vía motora, la vía sensitiva, la vía que nos permite guardar todas las imágenes. En el lóbulo occipital, vamos a repasarlo, en el lóbulo frontal, en la parte anterior, está toda la vía motora. El siguiente lóbulo, los parietales, está toda la vía sensitiva en el encéfalo. Tenemos los lóbulos temporales que nos regulan todo lo que es el habla, principalmente todo lo que tiene que ver con el habla, ¿sí? El entendimiento. Y en el lóbulo occipital, atrás, es toda la vía óptica, donde guardamos nosotros todas nuestras imágenes, donde captamos las imágenes y donde se relacionan las imágenes con el resto del sistema nervioso. Y les digo que se relaciona porque a mí en este momento me pueden poner una foto. Va a ser algo sencillo, una foto de mi mamá. Está fallecida. Yo miro la foto, es una imagen que entra a mi lóbulo occipital, pero ese lóbulo occipital se relaciona también con los otros lóbulos y puede generar en mí una alteración del comportamiento. Puedo ponerme a llorar de pronto, puedo ponerme triste, puedo empezar a hablar cosas relacionadas con mi madre, todo por un estímulo visual. El lóbulo temporal, que es el del habla y la escucha, también yo si cierro los ojos y todo y me ponen una canción que me recuerda a mi infancia, yo ahí mismo, pues también ese lóbulo temporal se relaciona con los otros lóbulos, porque me puedo poner triste, me puedo poner melancólico, puedo empezar a llorar, puedo empezar a moverme, ¿sí? Siento en el cuerpo, me puedo, como dice Amparo de Grisales, me puedo erizar solo escuchando. El lóbulo frontal, donde está toda la parte motora, yo puedo empezar a correr y estoy corriendo, ejercitando todo mi lóbulo temporal, pero yo también, en medio de que tengo esa actividad motora del lóbulo frontal, pues genero otras sensaciones. Y también tengo mi lóbulo parietal, que es el sensitivo, ¿cierto? Yo puedo en mi piel sentir un roce doloroso, áspero, y me puede generar una alteración, o puedo sentir un roce placentero, cómodo, que puede generar en mí otra alteración. Eso es todo el encéfalo, ya lo pasamos. En el encéfalo está el lóbulo frontal, parietales, temporales y occipitales. El tronco encefálico es otra porción del sistema nervioso central que está aquí en la mitad del cerebro, el tronco encefálico. Y aquí en este tronco encefálico están las funciones vitales, que son respiración y sistema cardiopulmonar, y todos los reflejos oculares, reflejo del vómito, reflejo de la deglución. O sea que esta parte tronco encefálico tiene una importancia, porque aquí es, digamos, la parte vegetativa de nuestro cuerpo. Muchas personas tienen un trauma encefálico grave que les daña 2 lóbulos, 3 lóbulos, todo el encéfalo.
Pero si su parte interna, el tronco encefálico, queda funcionando, ese paciente sigue respirando y sigue funcionando su corazón. Es lo que nosotros llamamos muchas veces el paciente quedó en un estado vegetativo. Su encéfalo se le dañó, ese paciente ya no habla, ya no se mueve, ya no siente, ya no mira, pero su tronco encefálico está funcionando. Y miren que la anatomía humana pues es casi perfecta. O sea, ese tronco encefálico que regula las funciones vitales está en toda la mitad, está como protegido en todo el cerebro. Y también es un punto en el cual sube y baja la información, baja la motora y sube la sensitiva. ¿Sí? Es un punto de conducción y relevo de información, ¿cierto? Entonces, mientras que en el encéfalo está todas las áreas de asociación y lo que vimos ya, lo motor, lo sensitivo, el habla, la escucha y lo visual, en el tronco encefálico están nuestras funciones vitales como, o sea, que entre el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo está el centro que regula la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, los reflejos de deglución y de vómito. A nivel global, en ese contexto se destaca la importancia. Y tenemos otra estructura que es cerebelo, que es como si fuera cerebro antiguo, es este cerebelo, es una estructura diferente, está aquí en la parte posterior. Es una estructura que hace parte, pues, por supuesto, del cerebro, pero es una estructura diferente del encéfalo, que tiene estas funciones, muchachos: coordinación motora, control de equilibrio y postura, regulación del tono muscular. Mire, así ustedes no se den cuenta, ustedes en este momento, la mayoría del tono muscular de sus miembros inferiores está relajado, porque asumo que casi todos están sentados, pero el tono muscular de los músculos del tórax está contraído porque ustedes están, digamos, erectos en esta posición, están con el tronco levantado. Si ustedes se pararan y empezaran a caminar, el tono muscular de los músculos de las piernas tiene que cambiar. La información para que los músculos se muevan la manda el lóbulo frontal, donde está todo lo motor. Pero quien regula ese tono es el cerebelo. Y también es la estructura de nuestro cerebro, muchachos, que controla el equilibrio, ¿cierto? El cómo nosotros damos el paso, cómo mantenemos nuestras piernas, cómo mantenemos nuestro equilibrio. Y también en el cerebelo se ubican algunas funciones de regulación emocional y del comportamiento. Bueno, vamos a repasar también un poquito la neurona, que es la célula principal del sistema nervioso. Son células excitables que generan y conducen potenciales de acción, ¿sí? O sea, una neurona a otra conduce el potencial de acción, pero ella lo genera también. Si yo aquí en mi dedo yo tengo una neurona con unos receptores sensitivos que me permiten sentir la presión, que me permiten sentir el frío, el calor, el dolor, el placer. Bueno, ahí está mi neurona. Y si por alguna forma yo la excito, por ejemplo, la aprieto, esa neurona empieza a mandar la información y manda la información hasta el sistema nervioso central. El sistema nervioso central, la información llega al lóbulo parietal, el lóbulo parietal se comunica al lóbulo frontal y dice: no, hay que mover el dedo. Si fuera esto una candela, yo lo muevo enseguida. Hay, por supuesto, neuronas que transmiten información, hay neuronas que procesan información, y en general las neuronas tienen un altísimo gasto de energía. Por eso lo que más sufre, o lo primero que sufre
cuando hay falta de oxígeno y falta de azúcar, es el sistema nervioso. Empieza a apagarse, es como si yo tengo una fuente de energía, pero tengo una fuente de energía alterna. Si la fuente de energía superior se dañó, solo queda funcionando la alterna. Lo primero que se apaga si nuestra energía disminuye es el sistema nervioso, porque quita mucha glucosa y oxígeno, ambas cosas. Si a mí se me baja la glucosa, pierdo el conocimiento. Si yo entro en hipoxia, lo primero que me sucede es pierdo el conocimiento y caigo. Al yo caer, estoy generando una actividad de ahorro de energía, ¿sí? Yo en este momento estoy hablando, estoy mirando, estoy escuchando, estoy gastando mucha energía. Mis neuronas están súper activas. Pero si por alguna razón mis neuronas dejan de recibir oxígeno y glucosa, yo caeré completamente desmayado. Y muchas de mis neuronas paran su funcionamiento. El sistema nervioso tiene un altísimo gasto de energía. Si no le llega toda la energía que necesita, él empieza a apagarse y requiere un intercambio constante, pues, de neurotransmisores, de glucosa, de oxígeno para poder funcionar. Estas son las neuronas, si las recuerdan, tienen unas dendritas, estas son las dendritas. Este es el soma, que es el cuerpo celular en la región central de la neurona. Este es el axón. Nosotros tenemos neuronas que tienen axones muy largos. Y los nervios que van por nuestro cuerpo, por nuestros brazos, por nuestras piernas, la estructura nerviosa como tal son varios axones que van ahí pegados, ¿cierto? Y los axones tienen esta sustancia que quiero que recuerden, que es una proteína que se llama la mielina, que hace que la información viaje por esos axones. Si nosotros perdemos por algún motivo la mielina, la información ya no viaja por las neuronas. Y hay muchas enfermedades que me hacen que mi mielina esté fallando. La principal es el síndrome de Guillain-Barré. El síndrome de Guillain-Barré es un síndrome en el cual yo genero unos anticuerpos que me destruyen la mielina, entonces mi sistema nervioso no transmite información. Y eso es gravísimo, ¿cierto? Entonces estas son las neuronas, tienen soma, axón y dendritas. Profe, yo tengo una pregunta. Señora. La ausencia de mielina en las células del sistema nervioso puede causar dolor. La ausencia de mielina lo que causa es adormecimiento, porque la información no está viajando. Usted siente como la gente que, por ejemplo, empieza a perder mielina, tiene una sensación de pérdida de la sensibilidad y la motricidad. Se llama en botas y guantes, porque usted siente como, empieza como de lo más distal, usted siente que no puede ni generar movimiento ni sentir en las piernas y en las manos. Y luego eso se va transmitiendo y luego usted no puede mover los brazos y las piernas. Y llega a ser tan grave que usted luego no puede contraer los músculos de la respiración y usted no respira y se muere. Dolor como tal, no. La mielina, si desaparece la mielina, acuérdate que el dolor es un viaje, es una sensación que llevan las neuronas, ¿cierto? Una sensación sensitiva. Para que ese dolor viaje, usted necesita que haya mielina. Si usted no tiene mielina, usted no sentiría dolor. Listo, profe, gracias. Bueno, ¿cuáles son las funciones principales de la
las neuronas captan información del cuerpo, procesan e integran información y transmiten señales entre las células y los órganos efectores. Lo más sencillo para yo explicarles es que yo pongo el dedo en esta superficie caliente, siento dolor, esa sensación de dolor viaja rápidamente, llega hasta la médula, subiría por las astas anteriores o posteriores de la médula, si es sensitivo. Subiría por la parte posterior o anterior de la médula. Posterior. Llega al lóbulo parietal. Del lóbulo parietal se va al lóbulo frontal motor y el lóbulo frontal me manda una información motora para que baje y yo retiro el dedo y estos músculos se contraigan y retire el dedo. Esa información motora baja por la parte anterior o posterior de la médula. Anterior. Todo lo sensitivo sube por la parte posterior, lo motor baja por la parte anterior. ¿Cierto? Ahora, las neuronas se clasifican básicamente en sensitivas o motoras. A veces la palabra sensitivas o aferentes o motoras o eferentes uno se puede confundir. Más fácil recordarlo como sensitiva, que es la que capta información y la sube al sistema nervioso central, o motora, la que baja información del sistema nervioso central hasta nuestras extremidades, ¿sí? Esa es la clasificación según su función de las neuronas. O es una neurona sensitiva o es una neurona motora, ¿sí? Si es sensitiva, sube, si es motora, baja. Si es sensitiva, sube, va de lo distal a lo central, por eso es aferente, el otro nombre que recibe. Y si es motora, va de lo central a lo lateral, a lo periférico, que su otro nombre es eferente, ¿cierto? Son las neuronas sensitivas o motoras. También las neuronas se pueden clasificar según su morfología. A mí aquí no me parece tan importante. La mayoría de nuestras neuronas son multipolares, pero las neuronas pueden ser unipolares, bipolares o multipolares. Eso quiere decir que tienen suficientes polos de dendritas. Miren esta, por ejemplo. La mayoría de nuestras neuronas en el cuerpo humano son multipolares. Es una clasificación de las neuronas, que pueden ser sensitiva o motora, según su función, o unipolar, bipolar o multipolar, según su morfología. De estas tres, las más frecuentes en el cuerpo humano son las neuronas multipolares, que tienen múltiples dendritas que hacen conexión con otras neuronas. En el sistema nervioso también tenemos que hablar del sistema de las células gliales o de la neuroglía. Entonces, miren, muchachos, aquí una neurona. Esto que estoy señalando con el cursor sería ¿qué parte de la neurona? ¿Sí lo ven? El soma, ¿cierto? Estas son las dendritas. Esto que estoy señalando con el cursor, ¿qué sería? De la neurona. El axón, muy bien. ¿Y qué tiene el axón aquí? ¿Qué son estas cositas que tiene aquí como una cinta ahí pegada? ¿Qué es eso? La mielina, que favorece la conducción de la información. Pero resulta que todas esas neuronas, muchachos, necesitan una especie de andamio, de soporte. La neurona es la que recibe información y la transmite, pero ella necesita unas células que son las células gliales
que son las que le dan soporte físico o estructural y soporte metabólico a las neuronas. Nuestro sistema nervioso tiene una actividad metabólica muy grande porque, como les digo, es unas células que siempre están trabajando. Nuestro sistema nervioso no para, siempre está generando información. Puede que yo esté dormido, pero el sistema nervioso sigue funcionando. Si a mí dormido me tocan, me pegan, me chuzan, me queman, ahí mismo me levanto. Y muchas veces estoy dormido y mi cerebro está funcionando, ¿cierto? Y mi sistema nervioso está mandando información, por ejemplo, al corazón, a la respiración, ¿cierto? ¿Dónde es que están los centros de la frecuencia cardíaca y de la respiración? ¿En qué parte del cerebro? ¿En dónde es que están esos núcleos? De los reflejos, la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Entonces, como les decía, todas mis neuronas siempre están funcionando, siempre están muy, muy importantes. Y la estructura que le brinda soporte estructural, físico y metabólico a todas mis neuronas son las células gliales. Es como el andamio sobre el cual las neuronas se posan. Y yo tengo células gliales en el sistema nervioso central, que son los astrocitos, la microglía, los oligodendrocitos, las células ependimarias, y en el sistema nervioso periférico, que son las células de Schwann, las células capsulares, las células de Murray. Ahora, yo no les pido que se aprendan pues como estos nombres, pero sí que sepan qué son las células gliales o qué es la neuroglía y cuál es su función: sostén y nutrición, regeneración y reparación. Nosotros no tenemos la oportunidad de que nazca una nueva neurona, no nace, ya nosotros nacemos con un número total de neuronas que nos sirven para que nuestro sistema nervioso actúe. Pero las neuronas se regeneran mucho. Y aquí quiero hablarles de algo que les expliqué cuando vimos la clase. Cuando vimos, yo creo que esta clase, que es lo que conocemos como plasticidad neuronal. Y es que el sistema nervioso tiene la capacidad de que si a mí se me mueren unas neuronas, yo seguramente no voy a tener la posibilidad de tener una neurona nueva para que vuelva y funcione, como si puede ser, por ejemplo, con el sistema gastrointestinal, que muchas células de mi sistema gastrointestinal se mueren y nace una nueva célula del borde en cepillo, del sistema pues que me está ayudando con la absorción de alimentos. A mí se me muere una célula gastrointestinal y se regenera nuevamente otra nueva. Una célula de la piel se me muere y sale otra nueva. En el sistema nervioso no. Pero tenemos algo fabuloso en el sistema nervioso y es la capacidad de plasticidad cerebral. Eso no son las células gliales o la neuroglía, estoy haciendo aquí un paréntesis, son nuestras neuronas. ¿Y qué quiere decir esa plasticidad cerebral? Que se las quiero recordar, es que si una neurona se murió y aquí hay otra al lado, esta se murió y ya está muerta, esta neurona del lado es capaz de tomar la función de la neurona que se murió. La plasticidad cerebral va disminuyendo lentamente con los años, pero siempre la tenemos. Yo hoy, pues, con mi edad, todavía tengo plasticidad cerebral, pero por supuesto que un niño tiene más plasticidad cerebral. Entonces aquí es donde está
que yo sufro un ACV y perdí la sensibilidad y la motricidad en una parte de mi cuerpo, pero yo voy recuperando con fisioterapia, ¿cierto? Yo siempre puedo recuperar, siempre. En el sistema nervioso uno siempre puede recuperar. Puede que yo tuve un trauma en este brazo, perdí la movilidad, pero uno dice, no, yo recuperé. Esa es mi plasticidad cerebral. Yo tuve un derrame cerebral, una ACV en mi lóbulo temporal y perdí el habla inicialmente, y la persona la ve, uno va y ve a su familiar, mi abuelito, mi tío ya no puede hablar, pero después de mucha fisioterapia y gracias a esa plasticidad cerebral se empiezan a tener la posibilidad de tomar esas funciones. Entonces nosotros tenemos esa fabulosa posibilidad de plasticidad cerebral. Cierro el paréntesis y vuelvo a las células gliales. Las células gliales son las que brindan protección a todo ese sistema neuronal. Aquí para repasar un poquitico y muy brevemente, nosotros cuando vimos el sistema cardiovascular vimos que la despolarización de la célula cardíaca es un poquito diferente a la despolarización de todo el resto de células. ¿Por qué? Porque tiene una meseta, la célula cardíaca. La célula nerviosa no, la célula nerviosa, al igual que otras células de nuestro cuerpo diferentes a la cardíaca, tiene un potencial de acción que está normalmente en reposo en menos 70, se despolariza y se vuelve positivo, básicamente ¿por qué? Por el ingreso de sodio. El sodio está afuera, el ingreso es positivo y se vuelve muy positiva, y luego ella se vuelve otra vez negativa por salida de potasio. Recuerden, el sodio está mayor extracelular y el potasio está mayor intracelular, ambos son positivos. Yo me despolarizo porque me entra mucho sodio, la célula nerviosa, me entra mucho sodio y paso de tener una carga negativa a tener una positiva, y yo me repolarizo, o sea, vuelvo a ser negativo cuando me sale todo el potasio de mi célula nerviosa. Ese es el potencial de acción. La neurotransmisión, otro concepto, nos quedan dos conceptos por revisar, la neurotransmisión y los pares craneales. La neurotransmisión es la forma como yo paso la información de una neurona a la otra. Nosotros tenemos dos sistemas de neurotransmisión, uno eléctrico y uno químico. El más frecuente es el químico, pero también muchas de nuestras células, neuronas, pasan información eléctrica, solamente eléctrica, a través de canales directos con liberación de sodio. Pero la mayoría de sodio, calcio, potasio, aquí hay muchos iones entran en esta sinapsis eléctrica. Pero la mayoría de la sinapsis del sistema nervioso en el cuerpo humano ocurre a través de una sinapsis química, a través de unas sustancias que se denominan como neurotransmisores. Entonces, hasta aquí llega esta neurona. ¿Cómo le pasa a la neurona la información a esta otra neurona? Porque libera un neurotransmisor. Ya vamos a ver cuáles son los más importantes. Ese neurotransmisor se libera aquí en este espacio sináptico y pasa la información a esta neurona, y esa otra neurona sigue con la información, ¿cierto? Esos neurotransmisores están aquí. Esta es la neurona presináptica, este es verdecito, aquí es el neurotransmisor. Él se libera en este espacio sináptico y estimula la siguiente neurona, que es la postsináptica. Esa es la forma principal como nosotros transmitimos información neuronal, a través de neurotransmisores. Ahora, aquí me pareció importante
recordar que muchas veces hay demasiado neurotransmisor. Algunas veces no hay neurotransmisor, entonces no hay transmisión de información. Pero otras veces hay mucho neurotransmisor. Y, digamos, el control de esa liberación de neurotransmisores se hace por recaptación, que quiere decir que aquí se liberó un neurotransmisor, ese neurotransmisor no llegó a la otra neurona, sino yo lo recapto y vuelvo y me lo traigo aquí y lo almaceno en mi vesícula presináptica. O porque lo degrado, porque hay unas enzimas que degradan los neurotransmisores, o porque lo boto fuera, ¿sí? Muchas enfermedades, muchachos, que tienen que ver con neurotransmisores. O sea, hay enfermedades en las que yo no libero neurotransmisores y eso me altera. Y hay neurotransmisores para unas cosas y otras. Por ejemplo, la serotonina es un neurotransmisor que me permite pasar información de una neurona a otra que tiene que ver con mi estado de ánimo. Si yo no le libero suficiente serotonina, pues mi estado se ve alterado. Pero si yo libero mucha serotonina, también mi estado de ánimo se altera. Hay otros neurotransmisores, por ejemplo, motores. Quiero saber si alguien se recuerda cuál es el neurotransmisor principal de la vía motora. Cuando vimos la vía motora, cuando vimos la vía osteomuscular articular, yo hablé de ese neurotransmisor, incluso se los pregunté en un examen. ¿Alguien recuerda cuál es ese neurotransmisor? Pero porque me mira mal. De la vía motora. Nada. Es la acetilcolina. Ese es el neurotransmisor de la vía motora. Muchachos, y hay pacientes que liberan muchísima acetilcolina y tienen movimientos anormales, o sea, no son capaces de controlar que no haya tanta liberación de acetilcolina. Y hay muchos síndromes en los cuales el paciente está permanentemente liberando acetilcolina y eso le hace mucho daño, pues, o sea, siempre va a tener un movimiento motor permanente, ¿cierto? Y esos pacientes pueden tener un problema para eliminar el neurotransmisor y se está produciendo demasiado y tienen movimientos anormales. Pero hay otros pacientes que tienen problema y no liberan acetilcolina, entonces tienen una alteración nerviosa en la unión neuromuscular, ¿cierto? Sus neuronas estén buenas, pero la liberación de la acetilcolina esté mala, o puede ser que se les haya dañado la neurona como tal, ¿cierto? También. Por ejemplo, cuando nosotros en medicina vamos a operar un paciente, uno además de poner la anestesia que duerme al paciente, uno pone un bloqueador muscular, un bloqueador de los neurotransmisores musculares. ¿Eso por qué? Porque si en algún momento el paciente, el anestésico, deja de funcionar y el paciente medio se despierta o siente dolor, pero yo apliqué un bloqueador muscular de la acetilcolina. ¿Qué me asegura ese bloqueador muscular? Que si el paciente siente dolor y él intenta liberar acetilcolina, yo la tengo bloqueada con un medicamento. Entonces esa acetilcolina no se le une al músculo y el paciente no es capaz de moverse, ¿cierto? O sea, con esto de los neurotransmisores y los receptores, pues aquí hay muchas enfermedades involucradas. Aquí algunos de los neurotransmisores y receptores más frecuentes, mejor me voy acá a esta tabla. Yo quiero que recuerden
La acetilcolina. La acetilcolina es un neurotransmisor que tiene que ver con todo lo de la parte muscular, los músculos. La serotonina es un neurotransmisor que tiene que ver con nuestro estado de ánimo. Muchas personas que tienen alguna alteración depresiva o de manía, porque todo el mundo habla así, es depresivo, se le bajó la serotonina, pero también hay momentos en que la serotonina se produce exageradamente y esos pacientes tienen una alteración de manía, están muy acelerados, ¿cierto? La histamina también es un neurotransmisor excitatorio que tiene que ver con las emociones. Cuando yo tengo mucha histamina liberada, estoy más emotivo. Cuando no la tengo liberada, pues se baja. Hay medicamentos que alteran la liberación de histamina. La dopamina es un neurotransmisor también del estado de ánimo. La epinefrina y la norepinefrina son unos neurotransmisores del sistema simpático que lo aceleran a uno o lo desaceleran, la epinefrina. Es importante recordar como los más importantes, la acetilcolina es el más de todo. La serotonina, la dopamina, la epinefrina y la norepinefrina son en realidad los más importantes, los neurotransmisores más importantes. Y por último, muchachos, para ya ponernos al día, es los pares craneales. Los pares craneales hacen parte del sistema nervioso periférico, o sea, el sistema nervioso central solo es encéfalo, tronco encefálico y médula. El sistema nervioso periférico son los pares craneales del cerebro y la cara y el cuello, y los nervios periféricos que salen de la médula, los nervios cervicales, torácicos, lumbares, sacros y coxígeos. Pero los pares craneales son 12 pares craneales que salen del encéfalo, un sistema nervioso periférico, y son los encargados de toda la parte sensitiva, sensorial y motora que tenemos nosotros en la cabeza y en el cuello. 12 pares craneales. Algunos tienen función motora, otros tienen función sensitiva y otros tienen función mixta, motora y sensitiva. Ahora, entre la sensitiva hay una subdivisión que es sensitiva pura, que es dolor y placer, o sensorial, que tiene que ver con los órganos de los sentidos, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ver, digamos, la función principal de estos 12 pares craneales. Y aquí están. Nosotros hablamos de los 12 pares craneales, bien sea por número o por nombre. Realmente hay que aprendérselos los dos, porque el primer par, hay alguien que puede decir ese paciente tiene una lesión del primer par craneal o tiene una lesión del nervio olfatorio o del nervio patético o del nervio auditivo o del nervio facial, pero otros lo relacionan con el número, ¿cierto? Entonces el primer par craneal, el segundo par craneal, el tercer par craneal, el cuarto. Yo aquí lo que quiero es que entiendan y se aprendan las generalidades de los pares craneales y las funciones que tienen, porque las funciones son muy interesantes, las funciones de esos 12 pares craneales. El primero que es olfatorio, el segundo que es óptico, el tercero que es motor ocular común, el cuarto que es el patético, el quinto el trigémino, el motor ocular externo, el séptimo es el nervio facial, el octavo el auditivo, el noveno el glosofaríngeo,
el 10º es el nervio vago, el 11 el nervio espinal y el 12 el nervio hipogloso. Vamos a ver cuáles son solo motores, solo sensitivos y cuáles son mixtos. Entonces los sensitivos o sensoriales puros, el primer par, el olfatorio, ese primer par es el nervio. Aquí está, mírenlo aquí, lo tenemos en las fosas nasales. Él atraviesa el hueso etmoides y aquí está el bulbo olfatorio. Ese primer par que se le dañó a muchas personas durante la pandemia del COVID, este primer par olfatorio es el par que se nos relaciona con el sentido del olfato. Es un nervio sensorial puro. El segundo par, el nervio óptico, ese es el nervio que maneja toda nuestra información óptica. Tiene que ver únicamente el segundo par con el nervio óptico, con toda nuestra función óptica. Y el octavo par, el octavo es el nervio auditivo, es el que tiene que ver con la audición, con lo que escuchamos. Estos tres pares craneales solo tienen una función sensorial de los órganos de los sentidos. Olfatorio, el olfato es un órgano de los sentidos. El óptico, la visión es otro órgano de los sentidos. Y el octavo, el auditivo, es la escucha, es el oído, es el órgano de los sentidos. Los motores puros, el tercero, el cuarto y el sexto, son nervios pares craneales, el tercero que es el motor ocular común, el cuarto que es el nervio patético y el sexto que es el motor ocular externo. Son los nervios que nos permiten mover el ojo. Nosotros podemos mirar para arriba, para abajo, para el lado, para el otro lado. Y aquí el patético es el que me permite mirarme la punta de la nariz, aquí abajo. Pero esos tres pares craneales son solamente motores. Solo inervan músculos para el movimiento de los ojos. El par 11 es el par del me importa, el que me permite subir los hombros. El solo tiene una función motora con el músculo esternocleidomastoideo y con el músculo trapecio. Y el par 12 es el que permite el movimiento de la lengua. Pero mucho cuidado porque la lengua tiene una función de movimiento motora, pero también tiene una función sensitiva y sensorial. Esa la cumplen otros nervios. Pero aquí solo los motores. Tercero, cuarto, para mover el ojo. El 11, que es el nervio espinal, para mover los hombros. Y el 12, para mover la lengua y permitirnos hablar. Pues aquí tenemos los solo sensoriales, 1 olfatorio, 2 óptico y octavo auditivo. Los solo motores, 3, 4 y sexto, para mover el ojo. El 11 para mover los hombros y el 12 para mover la lengua, que es el hipogloso. Ahora los nervios mixtos, que son un poquito más complejos. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el quinto par, que es el par trigémino. Este es un nervio complejo. Él tiene información sensitiva en una parte de la cara, información motora en los músculos maceteros que me permiten la masticación. Entonces, este nervio trigémino tiene función sensitiva en unos músculos de la cara y función motora a través del macetero y el temporal que nos permite la masticación. Este nervio también importantísimo, el séptimo par, el par facial, tiene motor
secretomotor y sensorial, porque este séptimo par me permite sentir los sabores, el gusto de la parte anterior de la lengua, este séptimo par. Facial, porque me permite hacer muecas, o sea, es motor. Secretomotor, porque me permite producir saliva y producir lágrimas. Y sensorial, porque me permite identificar sabores en la parte anterior de la lengua. El glosofaringio, que es el noveno par, que también es motor, secretor y sensorial, porque este glosofaringio me permite sentir sabores al final de la lengua. Generalmente son los sabores amargos. Nosotros aquí en la punta de la lengua podemos identificar sal, dulce, agrio, ácido, pero allá atrás es lo agrio. Entonces, este noveno par tiene funciones motoras, secretomotoras, porque también inerva la glándula parótida que produce saliva, y sensorial en la base de la lengua. El décimo par, un par importantísimo, que es el vago, es el nervio craneal más largo porque baja hasta la cavidad gástrica. Este nervio vago tiene función motora con los músculos laringeos y faringeos, función sensorial en la base de la lengua, y también tiene unas funciones parasimpáticas con la inervación en corazón y pulmón. Y eso era todo, muchachos. Esta foto pues reciente de mi viaje a la misión médica allá en Kenia, que estuve todo diciembre. Hasta los primeros días de enero estuve por allá. Bueno, muchachos, eso es lo que tenía para contarles en la clase de hoy. Preguntas, dudas y aportes, por favor. No, profe, todo muy claro. Muchas gracias por el resumen. Acuérdense que quedamos con que lunes la profe Angeli ya les explicó repaso de histología, clase de histología, perdón, y porque el repaso ya lo tuvieron, el próximo miércoles les estaba avisando, tan pronto sepa, presencial examen pulmonar y cardio. Y ya el viernes continuamos con las últimas 2 o 3 clases de enero. ¿Listo, muchachos? Listo, profe, muchas gracias. A ustedes muchas gracias, les deseo un buen fin de semana y que estén muy bien. Gracias, profe, chao. Chao.